Bueno, pues primero muchas gracias a todos los ponentes. Como verán ustedes, hemos tenido como un paneo por las distintas cosas que se han venido haciendo en la región. Yo no dejo de pensar y de afirmar en estos espacios que en esos ejercicios de renovación de autoridades territoriales hay mucho foco en lo que proponen los nuevos, en lo que está llegando, qué va a hacer, en que va a cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Y se descuida una cosa que es muy importante, y es las personas que han estado al frente de las políticas, de las decisiones y las ejecuciones durante 2, 3 o los 4 años de gobierno. Esos aprendizajes son muy valiosos. Si estuviéramos acá sentados, ojalá a los nuevos secretarios de Agricultura, de Desarrollo Social, porque agradecerían escuchar estas reflexiones, porque son de un gran valor, las personas que están acá, que han estado al frente de este tema, saben lo complicado que es hacer ejecución de recursos públicos de manera eficiente, con resultados, con impactos. Se va a uno al final como con una satisfacción de que hizo la tarea, pero que pudo haber hecho mucho más. Y lo que ustedes han escuchado acá son esos, por llamarlo, excúsenme, reportes, ¿no? de ese trabajo tan importante que ustedes han desarrollado, que yo creo que la región que todos lo agradecemos. Yo no voy a atreverme a resumir, pues ustedes vieron distintos enfoques, diseño de políticas, nuevos contenidos, énfasis en recursos invertidos, innovación en componentes de seguridad alimentaria, proyectos contemplados para que se puedan estar adelante, una gran variedad de elementos acá. Vamos a escuchar sus preguntas. La misma dinámica que empezamos en la mañana, vamos a escuchar 10 preguntas, si ustedes las quieren dirigir de manera específica a alguno de los panelistas, o si la quieren dejar libre para que alguno de los panelistas la tome y la responda. Entonces, vamos a hacer esa ronda y luego pues, le voy a dar la palabra 2 o 3 minutos a cada uno de los panelistas para que podamos responder. Pido que me ayuden por acá, comencemos. En unos documentos se habla de estrategia de seguridad alimentaria, en otros de política pública. Cundinamarca acaba de hacer una, cómo se va a coordinar esta nueva con la que hay, etcétera, y si estarían dispuestos a meter en esas juntas o consejos o lo que sea la propuesta de Curitiba de que la sociedad civil supere 2-1 a los gubernamentales. Lo otro tiene que ver con Huicán. Preguntarle al secretario qué explica que la provincia de García Rovira mantenga el poco trigo con Nariño que le quedaba a Colombia, que sembraba 300.000 hectáreas. Y la otra es una aclaración: el ataque guerrillero se produjo a 2 días de la cabecera municipal de Huicán. No tiene nada que ver con el municipio y con las posibilidades del ecoturismo, y ya el Parque Nacional Natural cerró el parque, y a nuestro amigo Joaquín Cristancho y a los campesinos que tienen entables hoteleros y ecoturísticos están completamente perjudicados. Entonces el manejo de las noticias sobre la ruralidad también tiene que ser más preciso. Listo, muchas gracias. Acá atrás tenemos otra, luego venimos acá. Acá adelante. No. Acá. Sí, por favor. Bueno, como el foro es de seguridad alimentaria y economía rural, yo me puse a hacer unas cifras de especulación. Si nosotros asumimos que hay 12 millones de personas en la región central, el costo de alimentarlos durante un año sería de 22 billones, estimándolo así bajito, 22 billones de pesos, según lo que informan aquí de la inversión que se ha hecho en toda esta parte de la ruralidad, sería alrededor de unos 300.000 millones. No tengo el dato claro de Tolima, pero podríamos asumir que está alrededor de 300.000 millones. Esto significa que para un año solamente la incidencia de ese recurso sería proporcionalmente el 1.4%. Yo realmente en los últimos 20 años que he estado aquí en el país, nunca he visto que tengamos que hacer una fila para comprar azúcar, arroz, que haya un racionamiento de leche, ningún producto. Entonces, la pregunta es si con una inversión
proporcional del 1,4% sobre el costo del año de la comida. ¿Eso es suficiente para que tengamos seguridad alimentaria? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias en nombre del doctor Mauricio Parra, gerente de la Central de Abastos Colabastos, al doctor Carlos Córdoba por la invitación. Tenemos dos preguntas. Agradecerle también al doctor Luis Daniel Santos, que nos ha recibido en la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca. Una, he escuchado atentamente todo el panel, el foro, y dentro de la cadena de abastecimiento nos damos cuenta que los equipamientos como las centrales de abastos no están ahí y son un eje fundamental dentro de la cadena. Hacemos un llamado muy respetuoso porque cuando se formulan las políticas se invitan a todos los actores, y en este caso vemos que la central de abastos, que era mayoritaria en Bogotá, uno se pregunta si no está la central de abastos, ¿a dónde van a llegar los productos de nuestros campesinos, o es que queremos fortalecer las grandes superficies? Dos, es interesante, miramos aquí como lo plantea el doctor Sastoque, la inversión que se hizo en la región, y felicitarlos pues porque usted manifiesta que se logró reactivar la plataforma logística, pero qué bueno nos manifestara de esa inversión que hicieron en la región, cuántos campesinos de esas unidades productivas están abasteciendo, porque qué bueno que estos campesinos de los 4 departamentos estén vendiendo los productos a Bogotá y de igual forma se estén mejorando su calidad de vida. E invitar a todos, el doctor Córdoba pues ya nos recibió una vez en su despacho. Nosotros queremos y estamos modernizando la central de abastos porque es importante, ya que lamentablemente pues de las 19 plazas del distrito pues están casi quebradas, no hubo fortalecimiento en esta administración que termina. Entonces mi pregunta es, uno, que por favor se articule la central de abastos Colabastos con la RAPE, que es fundamental. Tenemos la experiencia tanto de los productores como de los comerciantes. Y dos, me gustaría que el doctor Sastoque pues, nos diera un dato de esta inversión que usted manifestaba que nos estaban molestando las IAS. Pues con esas herramientas se puede uno defender diciendo que de la región, por ejemplo aquí en Meta hay 100, 200, 400 comerciantes, unidades productivas, productores que están llevando los productos a Bogotá y así de los otros 3 departamentos. Ok, muchas gracias. Por acá. Mi pregunta es la siguiente. Ya se estructuró la RAPE desde la estructura institucional, digamos en una forma. Entonces queremos saber cómo iría la estructura de participación desde las comunidades, los colectivos, las organizaciones, y cómo también se articularían las infraestructuras, que es un poco la pregunta última que hacía, el tema de plazas de mercado, el tema de todas las nodos y todas las infraestructuras, todo lo que se ha presentado hoy en el tema. Gracias. Al doctor Sastoque una pregunta. Cuando recoge la propuesta de planeación nacional de hacer el orden territorial no como está en la Constitución y en la ley, que es las entidades territoriales político-administrativas, sino que mirar ese tipo de ordenamiento. Más allá de eso, quería preguntarle si es una invitación a la disolución de los departamentos y el distrito de Bogotá para hacer una entidad territorial, región, entidad territorial. Muchas gracias. ¿Alguien más acá? Tenemos una atrás y aquí otras dos y cerramos allá al fondo en el centro. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Beltrán, yo vengo en representación de los mecanismos del Plan Maestro, mesas consultivas y consejo directivo. Hoy conmigo pues me acompaña el equipo de trabajo y más que una pregunta es plantear de abastecimiento alimentario de Bogotá. ¿Sí? Más que una pregunta es plantear como un reto. En buena hora nace la RAPE. Aquí nos ponen hoy unos planteamientos muy importantes.
el llamado acá es a que haya una coordinación institucional seria a nivel de departamentos, municipios y también a nivel nacional, para que esto realmente se vuelva una política de continuidad, una política de Estado, donde todos los actores nos veamos reflejados, no solamente la institucionalidad pública, sino también los actores tanto productivos como del consumo en los diferentes sectores, ciudades y regiones. Y agradecer la presentación del doctor Marcelo del Brasil, porque creo que nos da unas herramientas muy importantes y nos hace un llamado pues a que hagamos una coordinación seria y propositiva frente al desarrollo de nuestros territorios. También como consejo y como mecanismo del plan de las mesas consultivas, queremos hacer un llamado especial a la RAPE para que se nos incluya dentro de sus espacios de planeación, ya que estamos a puertas de hacer la asamblea para la activación de los mecanismos del plan. Ya venimos haciendo este trabajo con la Secretaría Digital de Desarrollo Económico y pues que quede aquí la invitación para todos los 4 departamentos que hacen parte de la región central, porque aquí vamos a estar en sus departamentos visitándolos a los diferentes actores institucionales y sociales para que participen de este espacio donde se van a activar las mesas regionales como mecanismos de actores locales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Álvarez, de la Asociación de Mercados Campesinos del Meta. Lo primero es señalar una ausencia notable y lamentable, y es la del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Yo no entiendo cómo en un foro sobre seguridad alimentaria y desarrollo rural no se hace presente el Ministerio y especialmente el Viceministerio de Desarrollo Rural, restablecido a raíz de los reclamos que hicimos durante el paro agrario. Lo segundo es, he escuchado con atención las intervenciones de los panelistas en este momento y no veo claro cómo se están articulando los departamentos a pesar de haber sido creada la RAP. El Tolima por un lado, Boyacá por otro lado, Cundinamarca por otro lado, el Meta por otro lado y Bogotá también por otro lado. Yo no sé si sea posible que se establezca antes de un foro de estos un plan de articulación de las regiones de la RAP. Lo otro es, bueno, si no están articuladas las instituciones y las regiones, no veo claro cómo nos vamos a articular los campesinos, los productores, en un programa de seguridad alimentaria que tiene que ver con nosotros y en un programa de desarrollo rural que es pertinente también con nosotros. Y lo otro es, si ya se ha pensado, no lo vislumbré en todas las intervenciones, en alguna propuesta de desarrollo rural frente al enorme desbarajuste del sector rural concretado y ya sin ninguna duda de discusión en el último censo agropecuario. Muchas gracias. Bueno, por último, allá, 3 preguntas. ¿Listo? ok, gracias. Quería principalmente pues, recordar la primera pregunta del primer panel, que nos parece a una inmensa porción de los habitantes del departamento muy importante que se nos responda con respecto a la posibilidad de que desde la RAPE se puedan disponer unos recursos importantes para que con base en unos estudios técnicos generados que permitan ser herramientas para toma de decisiones de planeación de los territorios y de la misma RAPE en el departamento del Meta se pudieran financiar la realización, primero, como lo dice el Estatuto de Recursos Naturales, la realización de unos inventarios, específicamente en este caso de las reservas subterráneas de agua que hay en el piedemonte llanero y en todo el departamento del Meta,
y ojalá que eso se pudiera extender, digamos, a los otros departamentos que conforman la región administrativa especial, porque definitivamente tenemos, si algo hay que asegurar es el agua para poder viabilizar los proyectos productivos. Pero por otra parte, me gustaría también que para las próximas reuniones o encuentros estuviese presente la empresa Ecopetrol, que es la que está encabezando la locomotora mineroenergética, que de acuerdo a la información que tenemos va a arrasar con la zona del Piedemonte Llanero y la zona del Ariari, que deberían, antes de ser intervenidas, ser declaradas zonas agroalimentarias, como lo había prometido el presidente Santos en su primera campaña presidencial. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, felicitar al exponente del Brasil. Nos deja una buena reflexión del avance y de la estructura para la soberanía alimentaria. A nuestros talleristas de las diferentes instituciones, pienso que mi postura es más desde la reflexión. Parece ser que desde la institucionalidad todo está color de rosa, como dicen en mi pueblo, pero en toda la temática no se habló absolutamente nada de la trascendencia que se está dando del conflicto armado, del posconflicto, de cómo vamos a mejorar el territorio, si somos 7 millones de víctimas que venimos prácticamente de los diferentes territorios asentados en Boyacá, acá en Bogotá. Entonces, ¿cómo se va a repoblar el campo rural? ¿Cuál va a ser las estrategias para precisamente la soberanía alimentaria cuando en este momento la estructura estatal se está dando en redes de cultivos agroindustriales como en la caña, como es el café, los floricultores, pero realmente los productos bases nadie los ha mencionado? Como segundo, no se ha hablado de cómo las aguas se están canalizando también con efectos de vender a las grandes multinacionales, al igual que las tierras productivas de nuestros campesinos en las diferentes regiones, van para proyectos macros. Y entonces, ¿en dónde está la paz que estamos en este momento coyuntural? ¿Y en dónde está la mirada de las instituciones para realmente ser incluyentes, para mejorar la inequidad social y para precisamente tener un proceso de paz sostenible? Esa es la reflexión, porque realmente dentro de todo el contexto no la vi por ningún lado, y menos la inclusión de las víctimas, que somos 7 millones en Colombia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, muy buenas tardes para todos y todas. Freddy Camilo Ariza, del municipio de Lejanía Neta. Como productor de fruta, tenemos muy claro que uno de los inconvenientes más notorios dentro del proceso es la comercialización. La pregunta sería para el delegado del distrito, y es ¿qué tanto se han avanzado en las ventas institucionales en el distrito de Bogotá? Y pues también, digamos, llevar esa pregunta al escenario departamental. Conscientes de que las ventas institucionales podrían ser una solución en gran medida para la comercialización de los productos agrícolas, que hoy en día están sometidos a la comercialización de apariencia, lo que hace que pues, los agricultores como nosotros nos veamos obligados a usar agroquímicos de manera indiscriminada para mejorar no las condiciones nutricionales, que es, digamos, una prioridad de la cual se está tratando el día de hoy, sino las apariencias físicas, debido a que la comercialización se hace en su gran mayoría en fresco. Entonces, puntualmente es ¿qué tanto se ha avanzado en las ventas institucionales, tanto en el distrito como en el departamento? La segunda pregunta es, ¿el plan maestro distrital tiene trascendencia a la siguiente vigencia o caduca con el mandato del actual gobernante? Y por último, ¿cómo está funcionando la plataforma Los Luceros y qué posibilidad hay de que esa plataforma de comercialización de red de tenderos se pueda traer al departamento del Meta? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Una última persona que pidió por acá. No hay micrófono, mano, pues si quieres. Bueno, ahí está el micrófono. ¿Qué va a suceder a partir de enero? Y como para cerrar, darle un agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, porque ella, en un proceso que ha hecho con la DOC Cundinamarca, ha incubado un huevo que de pronto se puede institucionalizar a futuro, ¿no? Como es la participación
participación de los campesinos de la región central en el mercado de Bogotá. Entonces yo quería resaltar eso porque no todo es piedra para las instituciones, entonces yo quería agradecer ahí. Y agradecerle al señor de Brasil, pues nosotros estamos haciendo, yo creo que hemos copiado algo de allá, pero no lo hemos podido reforzar porque las políticas aquí en este país son muy verticales. Exactamente. Gracias. Listo, bueno, muchas gracias por sus preguntas. Vamos a ver, aquí una pregunta. Esta mañana. Entonces, para que lo lleven ustedes a nivel nacional. Sí. Alguien de la RAPE debería estar a nivel nacional en la OEA internacional, porque es que, digamos, en los consejos territoriales a nivel nacional no se ve lo que se ve de pronto, digamos, bien, digamos, en el municipio, lo que decía la doctora esta mañana. Ninguno está viendo, ni nadie está yendo allí, digamos, en el municipio se nos está quedando algo que ninguno está siendo capacitado, digamos, directamente, digamos, en las capitales sí, pero en los municipios no. Digamos, en los departamentos, en las capitales de los departamentos sí, pero en los municipios se nos está quedando de pronto el 50% y de pronto les quiero decir un 60%. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si vamos a las capitales de los departamentos, sí, pero en los municipios no. Entonces, ¿qué decía la doctora? Pero no pudimos explicar. Entonces, esta parte, digamos, del departamento del Meta se nos está quedando un 60%, y entonces todos los alcaldes están yendo con su programa de gobierno por decreto. Entonces ahí pasa lo que la doctora decía, entonces no estamos avanzando en nada. Entonces una parte que ustedes deben de avanzar para llevar esta parte, y así estamos en todas las capitales de los departamentos. Y eso nos pasa para llevarlo a la OEA internacional, que yo terminaba un diplomado en Derecho, y eso pasa con las víctimas. Mientras tanto no avanzamos en lo que decía aquí nuestra doctora, y no avanzamos en nada para hacer la evolución de tierras. Muchas gracias. No, a ustedes por sus preguntas, ustedes, señores panelistas, un reto muy grande, hay diversidad de preguntas, todas ellas muy interesantes, otras son observaciones, comentarios que estamos recogiendo desde la región central, que agradecemos también, y les pido que entre 2 y 3 minutos cada quien pueda dar los énfasis y responder los temas que consideren que pueden responder. Doctor. Bueno, yo quiero hacer alusión a un tema que me parece que fue recurrente en algunas de las preguntas y que hace referencia al tema de la participación ciudadana, de las instancias de participación, de los consensos colectivos a los que se referían esta mañana por parte del BNP, y que eventualmente podría ser la garantía para que todos los sectores y los nichos poblacionales se vean reflejados. Y en ese escenario pues existe una institucionalidad que debe ser reglamentada, que debe ser desarrollada, y parte de los consejos municipales de desarrollo rural, que digamos es la primera célula para que iniciemos un proceso de carácter ascendente en el propósito de que las políticas consulten los verdaderos intereses, las verdaderas expectativas de la población, y que no sean el reflejo del conocimiento, entre comillas, foráneo en la gran mayoría de los casos de unos técnicos en la gran ciudad. Pero esos escenarios, fíjense que hoy en día están permeados, y más que permeados están cooptados por los actores dominantes que existen en las regiones. Y esa presencia de esos actores dominantes, como quiera que se llamen, fíjense que desvirtúa esos intereses y esas expectativas del productor primario. Entonces, mientras eso no sea arreglado, mientras eso no sea normado, pues entonces la política no será construida de abajo hacia arriba, por más que tenga ese ribete, por más que tenga, entre comillas, esa connotación formal. Entonces me parece que ahí es donde parte la posibilidad de que todos los nichos poblacionales, que todos los sectores diversos de la población se hagan partícipes del ejercicio. Y ese es el reto que le planteamos a la RAPE. Esta mañana hablábamos precisamente de la necesidad de crear una nueva institucionalidad que no existe, a propósito de lo que ha de ser la responsabilidad, las funciones y los roles que debe cumplir la RAPE como entidad no solamente de planeación, sino sobre todo de desarrollo en términos prácticos y para efectos nuevamente prácticos. Y lo primero que hay que hacer, y ese
es otro de la multitud de retos que tiene usted, doctor Córdoba, es que podamos establecer esa asimetría que hay entre las diversas economías. No es lo mismo hablar de la ciudad de Bogotá que hablar del departamento de Boyacá o de los demás departamentos. Y si no reconocemos la asimetría, no podemos hablar el mismo idioma. Si no establecemos una prioridad común para la RAPE en su conjunto, igual los esfuerzos se van a dispersar, cuando no atomizar, en últimas el ejercicio será nulo. Y quería igualmente referirme al tema de Corabastos. Corabastos nos remite al tema de la intermediación, y la verdad es que desde la perspectiva regional, allá en los territorios, allá en los departamentos, vemos un escenario casi que inaccesible, casi que inabordable, porque quiera ser lo que se quiera, hay una inmensa red de intermediación que se constituye una barrera de acceso real para que los pequeños productores puedan llegar de manera directa a un centro de esas características. Y por eso entonces recordamos nuevamente el tema de la visión de cadena productiva para efecto de que no nos remitamos únicamente al eslabón primario, que entre otros debemos reconocer es el más débil de la cadena, es el que está siendo depredado por los otros dos sectores o eslabones de la cadena, y en ese orden nos remitimos esencialmente a la necesidad de proceder de integrar de manera vertical a esos pequeños productores. Y no debe ser un sueño lejano, no es descabellado plantearlo. Mientras los pequeños productores no tengan la posibilidad de integrarse para efecto de agregar valor, para generar procesos de agroindustria, y eventualmente, lo decíamos también esta mañana, para comercializar y mercadear sus productos, pues seguirán siendo un eslabón vulnerable, un eslabón sensible frente a los otros eslabones que no han entendido que la cadena es de complementariedad, no que uno deprede al otro, sino todo lo contrario, de entendimiento, de consenso y de crecimiento colectivo. Gracias, doctor Perea. Doctora Luz. Bueno, yo quisiera comentar con mis dos compañeros precisamente que revisando atentamente cada pregunta que hicieron, fíjense que no estamos tan lejos de decir que es tan difícil transformar la mirada de la seguridad alimentaria hacia los determinantes sociales, que las preguntas todas fueron dirigidas al tema de producción, al tema de comercialización, a las cadenas productivas, a todas las otras líneas, exceptuando el área del talento humano, del ser humano, de aquellos determinantes sociales que hacen que las personas sigan siendo vulnerables, que sigan teniendo barreras de acceso al alimento, que sigan teniendo problemáticas de inseguridad, de malnutrición. Y pues nada, o sea, es como tratar, ese es el reto, ¿no? Empezar a hacerlo de tal manera que no hablemos única y exclusivamente de los temas de producción, de los temas de comercialización y de todo lo que ello implica, sino que integremos realmente todo el tema social y todo el tema del ser humano, de las personas que están allí haciendo parte de todas las regiones, ¿cierto? Nuestra región RAPE, pues, como lo decían, además de tener determinado número de personas, pues allí estas personas tienen cualquier cantidad de problemática frente al acceso y frente a la salud, que tiene que ver también con la seguridad alimentaria. Muchas gracias, doctor Luis Daniel. Ahora decían que las instituciones estábamos diciendo que todo era color de rosa. Yo al contrario, lo que al menos desde la presentación que nosotros hicimos fue un llamado urgente de atención sobre un asunto que no es de poca monta, es un asunto absolutamente estructural para la viabilidad del territorio. Y el asunto radica en que hay un desplome de la producción agropecuaria por todas las razones que se han expuesto, y hay un crecimiento también desbordado de la demanda de alimentos. Y eso, yo no diría ni siquiera en el mediano plazo, en el corto plazo, muy seguramente, si no empezamos a actuar con determinación, vamos a estar en una crisis realmente muy seria. Y es lo que hemos querido insistir hoy. Este tema de la seguridad alimentaria no es un tema sectorial de la Secretaría de Agricultura o lo que los campesinos o la transferencia de tecnología, es un tema absolutamente sistémico que requiere la movilización urgente de todos los actores y por supuesto que de la sociedad civil. Y por eso nosotros queremos insistir en que es fundamental pasar de los proyectos y los programas
a la formulación de políticas públicas para que las cosas que finalmente se acuerden de manera compartida en cada uno de los territorios tengan un horizonte de largo plazo. Y no solamente desde la perspectiva de los entes territoriales, sino que también estamos exhortando en este foro de que los 5 territorios que componemos la RAPE nos sentemos a mirar cuáles son los puntos en común y construyamos una visión de largo plazo que incluso blinde más allá de los diferentes periodos del gobierno y nos permita tener una visión compartida de largo plazo sobre este asunto tan estructural, y que por supuesto va a requerir de la participación de la sociedad civil. Es indudable que si esto no tiene no solamente la participación de los campesinos, sino también de otros sectores de la sociedad civil que son fundamentales, de la academia, de las ligas de consumidores y de otros sectores, no solamente de la producción de alimentos, sino de otros sectores que confluyen en este sentido. Y creo que si la RAPE, como RAPE, logramos realmente hacer un esfuerzo de tener esa visión compartida y tener un trabajo conjunto, legitimado por la sociedad, pues vamos a estar en una mejor situación para poder discutir, para poder reivindicar, para poder proponer líneas de trabajo frente al gobierno nacional. Yo realmente quiero insistir en este tema de la urgencia de tener una apuesta común, bien sea una estrategia o una política compartida, el instrumento que sea. Y quisiera también rematar un poco frente a lo que hoy se presentó de Curitiba, pero cada uno también de nuestros colegas hemos presentado una serie de programas, de innovaciones, y creo que es urgente también el tema de la gestión de conocimiento, porque creo que ahora que van a llegar los nuevos gobiernos, uno como tomador de decisiones muchas veces se gasta 3, 4, 5, 6 meses diseñando un programa y poniéndolo en marcha por lo menos un año, con todos los trámites burocráticos que implica el ejercicio público. Y yo creo que hay suficientes innovaciones, suficiente información desde las instituciones públicas, pero también desde la sociedad civil, que es urgente empezar a compartir, justamente para ganar no solamente tiempo, sino ganar asertividad, ganar pertinencia, ganar impacto, y por supuesto hacer también, además con la crisis fiscal que se avecina, pues hacer también una serie de economías públicas que permitan tener políticas y programas de rápido impacto y muy pertinentes. Muchas gracias, doctor Luis Daniel. Doctor. Bueno, en primer lugar, para responder a algunas de sus amables preguntas e interrogantes. El tema relacionado con la central de abastos, pues no deja de generar motivo de reflexión. En primer lugar, es preciso mirarla ya en contexto, por ejemplo, del modelo de ordenamiento territorial para el caso de Bogotá, que en lo que ha generado, por ejemplo, la discusión a propósito del modelo territorial, ya se empieza o debe empezar a considerarse si es conveniente que continúe localizada en un centro de habitabilidad urbano típico del uso del suelo residencial. O ya, por ejemplo, para la RAPE, a propósito de las alianzas estratégicas a nivel regional, a propósito de los diferentes entes que la componen, tenemos que empezar a mirar también, por ejemplo, su relocalización en extramuros de Bogotá, pensando en una gran central regional que atienda a los temas de organización de la oferta y desde luego su articulación con la demanda en todos los temas relativos, Samuel, a la formación de los precios. Nuestro secretario incluso ha venido hablando de la creación de una cámara y de crear instrumentos que permitan, por ejemplo, la transparencia en la negociación, como para mencionar un solo caso, y que ya se ha podido hacer explícito acá, el tema, por ejemplo, de los asuntos relacionados con lo que allí ocurre a propósito de la existencia del llamado cuentagotas. Es un tema que me parece que es importantísimo también atender. Otro de los temas importantes, me parece que es preciso estimar entonces también que ya no toda la producción está pasando por Colabastos. Un poco la reflexión que nos deja la revisión del plan maestro es que ya no toda la producción de la región central
Entonces, tiene como epicentro esto, sino que se ha desconcentrado y llega, por ejemplo, a los FRUE, a las casas campesinas, a las grandes superficies, en fin, digamos que se ha roto un poco ese paradigma según el cual todo dependía del arribo de la producción a Corabastos. Segundo lugar, para señalar algo que preguntaba Saúl, el trabajo que ahora último realizó la Secretaría a propósito de los convenios con las universidades nos permite decir que organizamos aproximadamente 10.000 campesinos y campesinas muy típicos del modelo de producción de esta modalidad, producción campesina, y contamos con 235 organizaciones que están en los departamentos del Tolima, Meta, Cundinamarca, Boyacá y la porción correspondiente al distrito capital. La pregunta de nuestro compañero y amigo Héctor: no estamos llamando a subvertir el orden constitucional. Lo que estamos es haciendo una invitación a reflexionar sobre la importancia, la necesidad de romper con los enfoques deterministas, reduccionistas en cuanto a lo que tiene que ver con la planeación. Esto quiere decir, y por eso señalé, que era muy importante sin perjuicio de las autonomías municipales articular, y estamos en esa coyuntura, los planes de ordenamiento territorial, lo que tiene relación entonces con los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, con los planes de desarrollo. Esto un poco responde entonces a la pregunta relativa a la presunción de si todo es color de rosa. Entonces creemos que el ordenamiento territorial es fundamental para efectos de la zonificación y atender a los temas de conflictos de uso del suelo, las determinantes ambientales que se han convertido también en un detonante más de ese conflicto de uso del suelo, con la inversión pública que se hace a través de los planes de desarrollo. Y tal como por ejemplo se señala en nuestro plan de ordenamiento territorial, propender con el esfuerzo, la participación activa de la RAPE para fortalecer las alianzas, digamos, institucionales, interinstitucionales, que permitan, entre otras, algo que va a ser muy importante, y es que la RAPE se convierta en un verdadero actor de la integración, del desarrollo, del emprendimiento, de la productividad, de la competitividad, y que, perdón lo que voy a decir, la RAPE no termine siendo, digámosle, como un operador más en términos de la promoción, digámosle, de figuras de la tercerización, sino que de verdad sea un actor que se inserte. Y en ese sentido me parece que es muy importante trabajar también, y me adelanto, en los asuntos relacionados con la política de participación. La participación es fundamental, ya lo decía nuestro compañero. Creemos que, por ejemplo, es preciso empezar a revisar los temas relacionados con la Ley 607 de 2000 a propósito de los consejos municipales de desarrollo rural, puesto que de acuerdo con el espíritu de la ley, no solo son organismos consultivos, sino deliberantes y decisorios. A ese respecto creo, por ejemplo, para el caso de Bogotá estamos planteando, y vamos a dejarlo como herencia, digámosle, el fortalecimiento y digámosle la revisión de lo que allí se llama el Consejo Consultivo, para que se convierta en un Consejo Distrital de Desarrollo Rural que atienda, por ejemplo, a los temas relacionados con la reconversión productiva hacia sistemas agropecuarios ambientalmente sostenibles, en contexto con el tema de La Habana, en contexto con el tema de la misión rural, reordenar el territorio en relación, por ejemplo, con la zonificación, con las determinantes ambientales, toda vez que también esto hace parte del conflicto de uso del suelo, entre otras. ¿Por qué? Porque me parece que no se ha entendido desde el punto de vista del ordenamiento y de la integración de esos instrumentos de planificación lo relacionado con que el territorio es una construcción socioambiental. Por lo mismo creemos entonces que es muy importante darle participación. Quiero decirles que el distrito aportó lo que se llama dos figuras de gestión para la ordenación del territorio, y entonces con la comunidad, por ejemplo, de San Juan de Sumapaz, estableció la zona de reserva campesina, que está a la espera de la adopción por parte de la Junta Directiva del INJODE. Y en este momento, como un aporte
a políticas, digámosle, de pactos de borde, está trabajando con las comunidades de Ciudad Bolívar y de Usme una propuesta de zona de reserva agroecológica, de tal manera que se convierta con su correspondiente plan de desarrollo en un corredor, digámosle, que permita entonces detener el avance del fenómeno de la urbanización urbana sobre las zonas rurales del Distrito Capital, y en ese sentido proponer una política de consolidación entonces de la ruralidad bogotana, entendida como aportante a la producción de alimentos, pero también de bienes ecosistémicos y ambientales. No, porque ya el tiempo no nos da, correcto, le agradezco bueno, mucho. unas cositas, pero... les agradecemos mucho a nuestros ponentes por sus comentarios, por sus observaciones, por esos aportes que nos han dado y que por supuesto, ¿no?, en los espacios institucionales o de la sociedad civil pues nos van a seguir acompañando. Muchas gracias. Perdón, una cosa que, mire, nuestro plan maestro va hasta el 2019, pero pues desde luego que tenemos que respetar las decisiones que tome la administración que reemplaza al actual de la Bogotá humana.